Bienvenido a Salud es Vida. En esta oportunidad vamos a hablar con el doctor Jesús Dávila, quien es neurólogo venezolano, egresado de la Universidad Central de Venezuela como médico cirujano. Hizo el internado y residencia de neurología en el Hospital Militar de Caracas. Además, en la Universidad de Londres realizó estudios como magíster en neuroquímica, magíster en neurociencias y el fellow de posgrado de neurología. El doctor Dávila es miembro de muchas asociaciones internacionales, fue presidente de la Asociación Venezolana de Neurología. Actualmente es miembro fundador de los grupos de trabajo Task Force Group en demencias y otros trastornos cognitivos y en enfermedad vascular cerebral. Vamos a tocar un tema bastante importante, sobre todo a la hora de tratar a las personas de avanzada edad con todas esas patologías que de manera senil aparecen en su organismo, y podemos entonces tener un mejor tratamiento. ¿Cuál es el especialista que debe afrontar este tipo de patologías? ¿Cuál es el método más asertivo? Porque actualmente se están tratando a las personas de avanzada edad de una manera genérica y eso no necesariamente tiene que ser así. Así que vamos a descubrirlo, cuáles serían los protocolos a seguir con el doctor Jesús Dávila desde Miami. Así que quédense allí porque ya comenzamos. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Estamos en presencia con el doctor Jesús Dávila, neurólogo venezolano. Está en la ciudad de Miami actualmente. Muchísimas gracias por esa aceptación, sobre todo esa receptividad, doctor, y tratar ese tema tan importante, ese tema que emocionalmente nos toca, porque son esos familiares, esas personas de avanzada edad que sencillamente se vuelven niños, ¿no? Pero no todas las personas lo tratan como niños. Quizás muchas personas, desgraciadamente, los tratan inclusive con poca tolerancia, porque sencillamente esas patologías que presentan por su edad los quieren inclusive generalizar, etiquetar y descartar, ¿no? En cambio, usted tiene esa vocación, esa dedicación para abordar a las personas de avanzada edad, y eso se admira y se aplaude, porque no quiere decir que aquella persona que llega a esa edad hay que descartarla, eso es senil y se acabó hasta que Dios diga, sino que hay un protocolo a seguir, hay una presentación de X síntomas, y de eso vamos a hablar, doctor. Yo quisiera que comenzase porque, repito, hay esa generalidad. Dicen que las personas que tienen avanzada edad, a juro, tienen que darle Alzheimer, a juro, tiene que estar con demencia senil, a juro. Entonces yo quiero ¿por dónde comenzar, doctor? ¿Cuál sería el protocolo a seguir para activar sobre todo esa salud preventiva a la hora de tener un familiar con avanzada edad? Licenciada, muchas gracias por su invitación y por esta oportunidad de aclarar algunos conceptos. El primer concepto que quiero aclarar es que no es la regla. La excepción es que la gente mayor tenga un trastorno cognitivo. Si uno tiene una vida sana, un corazón sano, unos vasos arteriales sanos, un metabolismo sano, no es diabético o está controlado como diabético, mantiene ejercicio y sobre todo mantiene actividad, la probabilidad de que desarrolle un cuadro cognitivo, por darle un nombre, no vamos a encasillar dentro de diagnóstico, sino un cuadro cognitivo, un trastorno cognitivo, son cada vez menores en la medida en que la gente tenga mayores oportunidades. Es un concepto que se maneja mucho hoy en día en la biología, neurociencias, en medicina moderna, que es naturaleza y nutrición. Usted puede tener un gen que dice que usted va a tener arteriosclerosis, o usted va a tener hipertensión, o usted va a tener hipercolesterolemia, en la medida en que usted coma mal, sea sedentario, sea obeso, fume, beba excesivo licor, coma abundantes grasas saturadas y viva rabioso, peleando, mortificado por fa o re. Obviamente, la naturaleza está nutrida por lo que usted está generando como ambiente. La evolución del ser humano, hay gente que discute que estamos hechos para vivir 120 años, otros que discuten que estamos hechos para vivir 60 años.
Hemos observado en el curso de las últimas décadas cómo la probabilidad, la expectativa de vida de hombres y mujeres ha aumentado. Para principios del siglo XX, en la costa este de los Estados Unidos, el promedio de edad era de 40 años las mujeres, 35 los hombres. Y hoy en día el promedio de edad en la costa este de los Estados Unidos, y nos incluimos los venezolanos, es alrededor de 75 años los varones, 78 años las mujeres, que además siempre nos sobreviven. De ahí deriva otro concepto. La mujer habitualmente no era educada, no trabajaba en la calle, no tenía interacción social, criaba muchachos y después cuidaba nietos y cuidaba al viejito hasta que se muriera, y después se quedaba ella viviendo cual jarrón chino en la casa del hijo o hija que le quisiera recibir. Y eso obviamente tiene un detrimento de la capacidad cognitiva de esa persona. Se abandonan o los abandonamos y no logramos que ellos se integren a una vida social, familiar. Son geniales, son increíbles, tienen una experiencia extraordinaria de lo que han vivido, de lo que han sufrido, de lo que han sentido, pero la gente no lo quiere oír. Primero, porque estamos apurados por vivir distinto, y segundo, porque no, eso es de antes, ahora es distinto. Y resulta que no, el ser humano sigue siendo igual en su percepción de emociones y en su percepción de cómo vivir bien. Hay lo que se llama vejez exitosa, y hoy en día estamos viendo muchísimos abuelos. Yo pertenezco al grupo de 70 años, y aunque no estoy trabajando como neurólogo aquí en los Estados Unidos, estoy trabajando como educador bilingüe, manejo, tengo vida activa, tengo vida social, tengo una esposa, tengo unos hijos que se vinieron de Venezuela, y que en vez de ser ellos quienes me ayudan a mí, soy yo quienes los estoy ayudando a ellos. Entonces, yo creo en eso, yo creo en la vejez exitosa, y que uno tiene que tener ganas de vivir y de vivir bien. No, ya yo estoy viejo. No, ahora yo hago mucho más ejercicio que cuando era joven. Ahora yo camino media hora al día. Ahora yo hago mucho más dieta que cuando era joven. Antes no me importaba. Hace 30 años me diagnosticaron diabetes y yo decía, con insulina se resuelve. Ahora no, ahora hay la insulina, pero hay otras cosas que hay que cuidar desde el aspecto nutritivo. Todo eso lleva al envejecimiento exitoso. Si uno no se nutre adecuadamente de afuera y de adentro, de lo que se llama el equilibrio del medio interno, las células van a cambiar, las células vivas todas se reproducen por división celular, una mitosis que necesita que unos cromosomas estén llenos de genes que están activos, que tienen tamaño normal, pero si uno los va dejando envejecer y no los nutre, la célula entra en un periodo que se llama apoptótico. Ya no tiene sentido seguir creciendo, seguir viviendo, seguir dando. Y empiezan a cortarse los telómeros de los cromosomas, la gente empieza a envejecer, aparecen muchas más enfermedades y hay un declinar muy rápido, muy acelerado que se lleva a la gente. El verdadero Alzheimer como enfermedad fue estudiado ya en los años 2000, 2010 por investigadores muy avanzados que en bancos de cerebro empezaron a estudiar y el tiempo en el que se moría la gente, y el verdadero Alzheimer se muere en 3 años. La enfermedad arteriosclerótica, el trastorno cognitivo de origen vascular, dura 12, 15, 18 años. No, mi abuelita tiene Alzheimer, le diagnosticaron allá en el año 2000. Estamos en el 2021 casi, pero la abuelita tiene Alzheimer. No, no era un Alzheimer, y por tanto se le corrió una cortina para esconder. En una época la gente ocultaba los trastornos neurológicos, porque el trastorno neurológico no da... Si usted tiene un niñito con una malformación congénita o un trastorno neurológico, trata de no verlo. Hay que ver los exitosos, los que no tienen problemas, los que no dan conflicto. Lo mismo pasa con nuestros mayores. Y sobre todo que nosotros nos cuesta aprender a ser padres de nuestros hijos, mucho más nos cuesta
aprender a ser padres de nuestros padres. Y resulta que no tenemos que ser padres, tenemos que ser unos hijos afectuosos, cariñosos, cuidando, devolviendo parte de ese dar la mano para enseñar a caminar. Ahora damos la mano para que no se caigan caminando. Y es un concepto que tiene mucho de espiritualidad, de biología, de organicidad, de sociedad como tal, la parte sociológica que está envuelta en esto. Hay muchísima gente que se ha involucrado en el estudio de la gerontología, que es el estudio del envejecer y cómo envejecer sano, cómo envejecer mejor, cómo envejecer en familia. Este es un país distinto al nuestro. Nosotros latinos como que cuidamos más al viejito o a la viejita y están con nosotros y lo sacamos y hacemos la parrilla. Aquí no, aquí el viejito cumple 65 años, ya está jubilado, no trabaja más y lo ponen en una casa hogar. Y entonces es así. Empieza un declinar mucho más rápido. Europa, donde está usted, también tiene ese concepto, y un mayor se enferma y no lo llevan al hospital clase A porque es muy caro y el seguro, ya su seguro no cubre, sino un hospicio. Y entonces estamos como que maltratando el origen de nuestra propia vida. Nos estamos olvidando que venimos de los tatarabuelos y no somos de generación espontánea. Doctor, partiendo de esta excelente reflexión de una forma muy espiritual, yo pienso, yo confío, yo tengo fe y lo sigo afirmando de que todas las especialidades están abriéndose poco a poco a esa parte, ¿no? Yo veo que usted lo ha hecho desde hace muchísimo tiempo, porque el hecho de dedicarse a las personas avanzadas de edad es algo que no es fácil encontrarlo, ¿no? Siendo neurólogo. Una de sus especializaciones es la parte de neuroquímica. Le pregunto, esa parte de depresiva, hay ciertas depresiones que son de producto bajo un planteamiento a nivel químico, o sea, una depresión patológica per se. Hay algo que pasa químicamente en el cerebro. Esa dejadez que se tiene a ese adulto mayor, ese cliché que ya le ponen, no, ya no está productivo o me da fastidio, o simplemente porque tristemente estamos en una sociedad que se ve también ese tipo de escenarios, ¿no?, familiares. Eso pudiera influir en que ese adulto mayor se deprima de tal magnitud que, partiendo de esa depresión, su sistema inmune se deprime y todo va en decadencia, doctor. Fíjese, María Ángel, hay desde tiempo, lo que pasa es que las clasificaciones cambian y se reúnen los psiquiatras y hacen el DSM-6 ahora, y se reúnen los neurólogos y hacen la clasificación de las demencias con los geriatras y los psiquiatras. Hay una depresión de origen interno, que es enfermedad. ¿Por qué? Porque no producimos un neurotransmisor, o porque las conexiones en las cuales debe funcionar el neurotransmisor que estamos produciendo ya no existen o son inadecuadas. Y hay una depresión que vamos a llamar reactiva, una distimia, es el nombre que se le da psiquiátricamente, no es una depresión como tal. Sin embargo, los viejitos expresan, o los mayores expresan, la misma frase que un adolescente o una adolescente: no quiero vivir. Pero el adolescente es por otras razones que no quiere vivir, o por temores, o por no estar conforme con su imagen corporal, o por tener miedo a la frustración. Pero alguien que ha vivido toda la vida: no quiero vivir más. ¡Wow! ¿Por qué? Porque no soy querido, porque no tengo estímulo para seguir viviendo. Entonces es la misma expresión verbal y conductual de una depresión, pero no necesariamente responde de la misma forma a la terapia con inhibidores de recaptación de serotonina, porque al joven usted le da esa terapia y aumenta su serotonina y vuelve a sonreír. Al mayor le da esa terapia y empiezan a aparecer problemas de otro orden más orgánico, porque el problema no es de falta de serotonina. El problema es de la integración del pensamiento de esa persona a una vida de familia, a una vida social, a una vida de utilidad. Muy pocas personas les encanta vivir de los demás.
nosotros, usted y yo, hemos aprendido a desarrollar nuestras capacidades y satisfacer nuestras propias necesidades, que una de ellas es la autoestima. Al final de la cadena, lo más alto es cuando uno es reconocido, premiado, homenajeado, halagado, porque eso está implícito en la espiritualidad, está implícito en la naturaleza humana. No es ser el macho alfa o la hembra alfa, no. Esta persona es maravillosa, esta persona es dulce, los postres que hace la abuelita de María Ángel son exquisitos, el dulce tal o la comida o el afecto. Todos queremos ir a la casa de esa abuelita el domingo porque los almuerzos opíparos son extraordinarios. Ese es un halago, es una forma de querer sentir vivo. Entonces la señora sale desde el lunes a buscar la hierbita tal o el componente tal del plato especial que va a hacer para el domingo siguiente. Hay un aliciente. Pero cuando el mayor deja de tener un aliciente, luce igual que un deprimido, pero no está deprimido como tal. No es una depresión endógena. La neuroquímica nos ha enseñado, la neurofarmacología viene de ella, todas las expresiones de conducta tienen una vía final común. El llanto, la risa, la agresividad, el afecto, la armonía, el canto, todos tienen la misma expresión. Usted puede decir la misma palabra en distintas tonalidades, en distintos timbres y en distintos momentos y es el significado totalmente distinto. Eso pasa con los mayores, que nos vamos olvidando que ellos resuenan en otra sintonía con respecto al que está creciendo, al que está avanzando. No, papá, tú estás viejo, ya tú no sabes de eso. No, papá, eso no es así, es como lo digo yo. Y resulta que estamos desautorizando a la gente que nos hizo a nosotros, que creció e hizo el mundo en el que estamos viviendo nosotros. Sí, ha habido errores, sí. Para los economistas mi generación es un asco porque el mundo no produce miles de millones de dólares. Para los ingenieros petroleros nuestra generación es un asco porque dejaron perder todas las grandes reservas sobre las cuales está sentada Venezuela, por nombrar Venezuela. Y así, y usted va moviendo cada una de las piezas. Entonces fulano era un gran poeta, pero la poesía hoy en día es distinta. Fulano era un gran pintor o un gran escultor, pero el modernismo implica que hay que usar otros materiales y hay que ver las cosas con otra óptica, y resulta que no. Todo ha ido creciendo y acumulando. Para hacer un edificio hay que hacer cimientos y un estudio de terreno y mezclar bien materiales para poder levantar un edificio que perdure en el tiempo, ¿no? Y que permita hacer otros edificios. Claro, es así. Todo va evolucionando, incluyendo los conocimientos. Doctor, partiendo de esto, el común denominador de las personas de avanzada edad comienza a somatizar esa parte que son las alarmas, donde ya el familiar empieza ese proceso de señalización, ¿no? De marcarlo y empezarlo a apartar, a anular, ¿no? Esos olvidos, esas repeticiones de las palabras o de las preguntas, ¿cómo se pudiera entonces comenzar? ¿Por dónde comenzar? Porque si bien es cierto, usted lo lleva a un médico internista, porque no hay esa cultura de llevarlo a un geriatra, ¿okay? Sino que lo llevan su médico internista. Hablo yo de Venezuela, aquí son médicos familiares, ¿no? Sin embargo, aquí de una vez lo direccionan al geriatra, neurogeriatra, aquí lo llaman aquí. Pero en Venezuela, en términos generales, es al internista. Entonces lo tratan como que, bueno, ya llegó la edad, desde el punto de vista senil, eso es normal, porque es senil, sin analizar lo que usted ha dicho, ¿no? Ese proceso previo en la parte ambiental, sociocultural y familiar, ¿no? Que están elementos que están favoreciendo este tipo de olvidos o este tipo de repeticiones de preguntas para llamar la atención. Entonces, ¿qué pasa? El familiar dice, no, él lo que quiere es llamar la atención. ¿Es verdad eso, doctor? Hay que tratarlo de que es normal y que es seguro que llega un momento de la edad de que ya llegó el momento, entonces vamos a tratarlo con un tranquilizador, Rivotril y cualquier cantidad de medicina para aplacarle la ansia. Y entonces, ¿qué pasa después de esa persona? Sabemos que la medicina ahorita es personalizada.
y es personalizada porque se ha descubierto según casuísticas y que bueno, que no todo el mundo reacciona de igual manera. ¿Ok? Y cada cabeza es un mundo y cada organismo es un mundo. Entonces yo quiero que le dé ese mensaje a esos familiares para qué protocolo ejercer de una manera más asertiva y consciente, sobre todo. María Ángel, lo primero, me voy a permitir y me disculpa, no es el común denominador. Hay un porcentaje significativo, pero no es el común denominador que los mayores repitan o se aíslen. No, existe. Lo segundo, tiene toda la razón, porque usted sabe cuántos neurólogos éramos en Venezuela cuando yo me vine en mayo del 2016. La Sociedad Venezolana de Neurología tenía entre neuropediatras y neurólogos de adultos 300 personas. En un universo para toda Venezuela, que vamos a aceptar que sea de 300 millones, de 30 millones de personas. O sea, el porcentaje 1 por cada 100.000 pacientes, más o menos neurólogos de adultos. Y no todo el mundo tiene interés y paciencia. Y nos contagiamos con el geriatra y con el internista. No, esto es un Alzheimer. Vamos a hacerle una resonancia magnética cerebral. Ah, hay atrofia, ya, eso es un Alzheimer. No, hay un deterioro fisiológico donde el cerebro deja de crecer y está arrugadito, pero es los pliegues del cerebro y mantiene sustancia blanca si no hay infartos cerebrales y sigue funcionando. ¿Que hay algunos olvidos? Sí, es posible. Usted, que es mucho más joven que yo tenemos olvidos. Había incluso, ¿dónde están mis lentes? Por favor, ayúdenme a buscar los lentes. Están aquí arriba. Es así. Entonces, cuando un paciente mayor sabe que está alterada su cognición, lo manifiesta y le dice al hijo o a la hija o a la pareja: mira, me está fallando la memoria, no logro conciliar las cuentas de banco, no logro saber cuánto dinero. A veces esas son las señales de alarma de que hay un problema mayor. No necesariamente, repito, un Alzheimer. Es un trastorno cognitivo que hay que estudiar a fondo, que puede tener un origen metabólico, lo cual quiere decir que es potencialmente reversible, que puede tener un origen emocional, lo cual quiere decir que también es potencialmente reversible, que tienen a lo mejor una hipoperfusión cerebral, que también es potencialmente reversible. Aquí en los Estados Unidos no, pero en Europa usan muchos nootrópicos igual que nosotros en Venezuela, que se supone que aumentan el metabolismo. Para algunos médicos no, eso es agüita de azúcar. No, está probado que tiene efecto el piracetam y que tiene efecto los nootrópicos y funcionan en el caso en el que se justifica, porque no son todos los casos en los que se justifica. ¿Cuál es el problema? Que el geriatra decide que es una demencia y le empieza a dar un inhibidor de colinesterasa. Entonces el paciente que todavía tiene acetilcolina y que todavía tiene conexiones, empieza a tener alucinaciones como el que usa mezcal, peyote o drogas alucinógenas. Y entonces, entonces es otro trastorno que se sumó a la demencia y le dan un antipsicótico. Y entonces el viejito, que lo que tenía era otro problema y no fue adecuadamente estudiado, por error médico, empieza a tener un deterioro mucho más avanzado. Hay 3 tipos de entidades que tienen que ser educadas. La primera, la familia, en el aspecto de que deben entender que todos vamos a envejecer. Gracias a Dios podemos llegar a viejo. Ok. El segundo, al mundo médico. El desprecio, el ser peyorativo. No, ese está anciano, ese está senil, eso hay que borrarlo. Y poquito a poco se está logrando. Lo que pasa es que hay el peso de una industria que tiene cosas muy buenas, pero que tiene otras cosas muy malas. Hay que producir nuevos fármacos y hay que venderlos y hay que hacer publicidad y hay que hacer mercadeo. Y no todos los médicos son estudiosos, sino se dejan comprar en un momento dado por la imagen de que algo es muy bueno para
tratar a todo el mundo. No hay píldoras mágicas. Cada paciente, como usted lo acaba de decir, es una entidad individual, específica, que hay que estudiar a fondo y que es un estudio multidisciplinario. Es el internista, que va a ver corazón, arterias, es el neurólogo, que va a ver cerebro, es el psiquiatra, que va a ver la conducta, es el geriatra, que va a ver como internista de tercera edad el contexto global, que si hay anemia, que si hay diabetes, que si hay hipercolesterolemia, y tratar de corregir, no haciendo una receta de 24 medicamentos, uno para cada cosa, sino vamos a escoger qué es lo que tiene peso. La anemia es muy importante, es desnutrición, es falta de hierro, es una hemorragia, es una aplasia medular, porque ya entonces vamos desde lo más inofensivo hasta lo más grave, y ese es el trabajo del médico. Y la tercera entidad que tiene que involucrarse, la familia y los médicos, y aprender de envejecimiento, es la sociedad. Nos ocupamos durante mucho tiempo en vivir. Éramos un país joven, Venezuela. La pirámide poblacional era así. Se vivía hasta los 60 años. Yo recuerdo que mi papá cumplió 50 años y lloró. Y le estoy hablando de eso hace 40 años atrás. Lloró. ¿Por qué? Porque ya era un no bueno para nada. Porque ese era el concepto en los 70, en los 80. No bueno para nada. Y era un hombre íntegro. No sé si de ahí se originó, desarrolló un tumor cerebral, pero hasta ese momento no tenía nada. 10 años después estaba con un tumor cerebral y se lo llevó en 3 años. Uno va aprendiendo. Yo tuve ese infortunio de ver a mi padre demenciado por un tumor, de ver a mi madre llegar a los 81 años con un trastorno cognitivo leve, en una fumadora, diabética, no ejercicio, hija de canario, muy templada. Entonces era como difícil hacer con ella una armonía, ¿verdad? Y ella, bueno, éramos 8, yo soy el mayor, entonces el médico, vamos mamá, vamos a echarle pichón. Y uno va aprendiendo que todos, uno, vamos a llegar a viejo. 2, debemos llegar a viejo en la condición más sana posible. Que nuestros médicos no se empeñen. Aquí en Estados Unidos, los médicos primarios tratan depresión y tratan demencia. En Italia igual. El paciente tiene un trastorno de memoria y en España le dan de una vez donepezilo, inhibidor de serotonina, cualquiera, sertralina, que es la más común, y el geriatra, el psiquiatra, el neurólogo no ve esas cosas en Europa. El neurólogo no ve esas cosas aquí, porque no es la forma. ¿Qué se generan al lado paralelo? Muchísimas nursing homes, donde los viejitos van, donde llega el COVID y arrasa con esa población, porque las enfermeras no son las especializadas, las instituciones no están totalmente preparadas, y entonces hubo un declinar cognitivo aumentado. Los viejitos aislados ya no podían ir al parque, ya no podían ir al mall, ya no podían ir al bingo, ya no podían ir al teatro, al cine o a bailar, todos encerrados. Y las personas que entraban a lo mejor no se cuidaban tanto, y las defensas de esos pacientes con sus comorbilidades de 70 o más años se llevó un gran número. Ahorita están empezando a vacunar primero personal de salud de primera línea, personal de salud que trabaja en los nursing homes, mayores de 70, 75 que están en esas casas hogares, y luego van a empezar a vacunar a la gente como yo, pues, que está en la calle, pero tiene más de 65 años. Y después el resto. ¿Por qué? Porque donde se está muriendo más la gente es en ese grupo etario y en el grupo de trabajadores de salud. Claro. ¿Cómo concertamos eso? Empezamos a ver que se estaban muriendo, muchos era por descuido. Entonces se levantaron las alarmas, se levantaron cercas, ya no puede entrar la gente, pero entonces los aislamos más. Sus nietos no podían irlos a ver, sus hijos no podían irlos a ver.
y entonces aparecen depresiones y aumentan el número de cuadros de trastornos cognitivos, porque es como un círculo cerrado, un círculo vicioso. Exactamente. Lo suelta el chingo y lo agarra el sin nariz, decíamos allá en Venezuela y en Maracaibo, ¿verdad? Es así. Doctor, la edad ideal donde debe involucrarse en ese equipo multidisciplinario, el geriatra, ¿cuál sería? ¿A partir de los 70 y más? ¿A partir de qué edad cree usted que es la edad ideal? Me puede tratar de tú también. Gracias. La Organización Mundial de la Salud tiene muy definido que el adulto mayor empieza a los 65 años. Por ahí hay mucha circulación en los medios. No, ahora es a los 80 y el viejo es más de 100. No, sigue siendo el mayor de 65 años. Lo que pasa es que por costos económicos las sociedades industrializadas están tratando de aumentar la edad de jubilación. Entonces ya usted no es mayor a los 65, sino a los 67 o 69 o 70, usted tiene que seguir trabajando. La gente protesta, pero resulta que es a favor de ellos, seguir trabajando, mantenerse activo, no empantuflarse, es la mejor medicina para evitar el deterioro. Los geriatras son los que atienden esa población de adultos mayores de 65 años. Entonces usted lo ve el doctor Don Perico de los Palotes, extraordinario internista cardiólogo, pero cumplió los 65 años y Don Perico de los Palotes va a hacer lo mismo que ha hecho los últimos 25 años con usted, pero ya hay otro que tiene otra visión. Entonces por lo menos debe pedir una consulta a un geriatra para ver si concatenamos criterios, si concertamos conductas. Tengo unos conocidos donde el señor de 93 años empezó a caer en manos de distintas personas. El problema fue que alguien le dijo que tenía Alzheimer y se deprimió porque no tiene Alzheimer. Entonces llegué yo y desde aquí, por favor, compren esta pastillita, tal. Uy, está durmiendo mejor. Ok, empiecen a quitarle esta. Sigue durmiendo bien, y empiecen a quitarle la otra. Ya no se pone bravo, ya no se cae, ya no se marea. Le empezamos a quitar todo lo que le hacía daño. Se quedó con un antidepresivo y su tratamiento básico para la tensión. Y puede comer de todo. A los 93 años, ¿cómo no va a poder comer de todo? No, pero después presta atención, ¿no? Si él tiene su tratamiento, lo que no puede comerse es una chicharronada con picante y salada, ¿no? Pero puede comer de todo, hasta un poquito de chicharrón si le provoca. Entonces, es concertar, es entender que esas personas necesitan estar vivos y sentirse vivos y que no sean encasillados, tienen una Alzheimer. Porque es facilísimo decir Alzheimer. Es facilísimo, vaya a la farmacia y compre esto que es para el Alzheimer. Toda la familia se desmorona. Y el doctor que dijo eso, que está cometiendo el acto penado con las leyes divinas que se llama iatrogenia, el daño que hace un médico hablando lo que no sabe o lo que no debe, porque puede ser que usted lo sepa, pero no tiene por qué decirlo. Nuestras sociedades, de la cual usted y yo formamos parte, latina, hispánica, latinoamericano, tenemos un concepto distinto. Yo no quiero saber cuántos días de vida me quedan. Eso no existe en medicina. A usted le quedan 24 horas y 3 minutos. Mentira. El doctor me dijo hace 5 años que me quedaban 6 meses de vida y aquí estoy. Y el doctor se equivocó y gracias a Dios yo no le hice caso al doctor y no me morí. Porque también está ese concepto de que yo no quiero vivir, ¿para qué? Si me voy a morir dentro de 3 meses. Sí. El cáncer hoy en día se está combatiendo, el cáncer se está considerando. El cáncer en los niños es distinto al cáncer de una persona mayor, pero la prevención de cáncer, las mamografías, la citología, las placas de tórax, todo eso ha hecho que la gente viva más. Los servicios médicos alrededor de cáncer o patologías cardiovasculares hace que la gente viva más. Y entonces estamos ahora empezando a entender que el cerebro también es importante. Cuando empezaron a estudiarse los antihipertensivos por allá por los años 85, 90,
en Inglaterra, que es donde empezaron GlaxoSmithKline y otros a hacer el estudio también del Viagra, dicho sea de paso. El Viagra era un hipotensor. Empezaron a tratar a la gente de hipertensión, que era la causa de infarto al miocardio, y la gente se moría. Y cuando empezaron a sacar números 3, 5, 7 años, lo que estaban evitando era daño cerebral, demencia y accidentes vasculares cerebrales. No infartos, los infartos seguían ocurriendo igual, porque no tiene relación con hipertensión directamente, sino con arteriosclerosis y ateromatosis de las arterias coronarias, un problema dietético, un problema de sodio, un problema de grasa, un problema... Pero la parte de proteger los vasos del cerebro fue fundamental. Entonces sí, la hipertensión es increíble, que hay que tratarla, es el enemigo silente, pero los pacientes dementes muchas veces lo que son es hipertensos, y usted mejora la circulación cerebral. El cerebro reacciona distinto que el corazón y que el cuerpo a la hipertensión. Se trancan los vasos para no explotar. Entonces no recibe circulación en su cerebro. Usted trata al hipertenso y mejora la circulación cerebral y mejora el barrido de colesterol y de las placas de amiloide. Entonces aparece mucho menos Alzheimer, y si va a aparecer lo va a retardar 3, 5, 7 años, que es vida útil. Que entonces es el concepto que se está vendiendo en la medicina moderna de vida útil. No tanto en función de la industria y de días perdidos por enfermedad y cuánto le cuesta a la sociedad a un anciano. Esos son extremos que no es que sean malos, pero son patológicos para la conducta social. Eso de que los ancianos nos cuestan mucho, las pensiones de los ancianos nos cuestan mucho. ¿Quién trabajó por esa pensión? Lo que pasa es que cuando yo empecé a trabajar por mi pensión, el dólar no era 1 trillón de bolívares como ahora. Yo empecé a trabajar por una pensión, el dólar era 4.30, y ya esa pensión vale ahorita $1.30 o algo así. Es risible. Entonces no existen esos conceptos. Y el mundo moderno entra en conflicto económico, porque hay una sobrepoblación, 7.850 millones de personas, y el mundo está hecho, según los grandes sabios, para una cantidad mucho menor. ¿Quién decide eso? ¿Quiénes somos nosotros para decidir cuántos humanos puede haber? Educando a la gente para que no tengan 18 muchachos cuando no tienen capacidad para alimentarlos y educarlos. Es el extremo que tenemos que buscar. En una época le ponían a todas las señoras de ese tipo de niveles socioeconómicos un dispositivo intrauterino para evitar la fertilidad. Educar. El gran secreto es educar, y así como educamos a ese nivel, debemos educar al nivel social del envejecimiento. Todas las cosas que están en juego. Totalmente. Le pregunto una cosa, esa premisa que existe de que las personas de avanzada edad vuelven a ser niños, ¿se pudiera seguir partiendo de esa premisa, doctor? Porque a la hora de volver a ser niños debería comenzar ese consentimiento, ese apapachamiento, esa atención, ¿no? Esa atención que uno ve, como usted lo dice, no anularlos, no apartarlos, incluirlos. Y el niño, cuando uno lo excluye, obviamente el niño llama la atención con pataletas, con gritos, con cualquier cantidad de comportamientos. Entonces se pudiera concluir, doctor, que en la mayoría de los casos de las personas de avanzada edad, que muchas personas o pocas en la sociedad lo rechazan, es porque sencillamente ese anciano está llamando la atención literal de incluirlo, bien sea desde el punto de vista familiar y a nivel afectivo. Doctor, ¿qué quiere usted? Fíjese, María Ángela, hay que diferenciar. Vuelvo a decirle, somos entes individuales de características propias. Hay algunos ancianos en los que hay abiotrofia, daño cerebral, deterioro, atrofia cerebral, y los comportamientos no son infantiles, son el comportamiento de una degeneración cerebral. Eso no es infantilismo. Las conductas pueriles o las conductas de pataletas y rabietas no son las más comunes en los ancianos. Puede ser que el anciano sea rebelde, puede ser que el anciano sea reactivo o refractario, incluso a recibir afecto, porque
porque no está acostumbrado a recibir afecto, y ya ese es en el orden emocional. Y no los podemos, Tito es viejito, los estamos minimizando, los estamos despreciando. Hay que tratarlo como una persona que merece todo nuestro respeto, y entonces ellos van a ir entendiendo que solos, que ariscos, que reacios no van tampoco a ninguna parte. Ahí es donde entran en juego nuestros amigos los psiquiatras. Una pastillita para calmarlo. No. Los mayores disminuimos el ritmo de sueño, o el sueño se hace más ligero y nos tenemos que levantar, hombres y mujeres, porque nuestra vejiga, las paredes se endurecen por envejecimiento, y en vez de llenarse con una taza de agua, se llenan con media taza de orina. Y entonces hay que pararse a orinar, salvo los que tienen una hiperplasia prostática o una vejiga neurogénica, que entonces acumulan mucha orina, y otros no. Pero en general el sueño es fundamental para la recuperación del cerebro, de sus neurotransmisores, de las memorias. Si ya usted no duerme bien, entonces le dan una pastilla, pero esa pastilla no es un inductor de sueño fisiológico, es un hipnótico, lo tumba. Usted no está conectando neuronas para pensar. Usted se levanta al día siguiente aturdido, obnubilado, confuso. Entonces, está enfermo, seguro que es un ACV o seguro que es un Alzheimer. No, vamos a tratar de evitar dar cosas que no sean fisiológicas. El mayor que no duerme bien se empieza con melatonina, se empieza con vitamina B6, se empieza con... Ok, si no puedes dormir, la luz se apaga a las 10 de la noche, eso era hace 100 años. Las puertas de las casas decentes se cierran a las 8 de la noche. No, hay televisión que no había hace 100 años, hay teléfono, hay juegos. Entonces el mayor también quiere participar, quiere leer un libro, porque hay luz eléctrica, ya no son las lámparas de queroseno o de carburo. Entonces tenemos que ir aprendiendo que hay que adaptarse a los tiempos también, en aceptar que los viejitos de ahora no somos lo mismo que los viejitos de hace 50 o 100 años atrás, que ahora sabemos muchas más cosas y que además el mundo ha cambiado. Usted y yo pertenezco a eso que llaman ahora los sexalescentes. Manejamos una computadora, actualizamos Skype, comunicación virtual, una computadora en la mano. Los nietos míos salen de la matriz pidiéndole el celular al doctor para llamar, para decir que llegaron. Son mundos cambiantes. Y el que no se ha querido adaptar a ese mundo porque le tiene miedo o no puede, no quiere decir que no sirva. Ajustarnos a ellos. No, pero llámame por el celular, que son los famosos chistes que hay hoy en día, los memes. La mamá, pero ¿cómo te llamo por aquí? Ok, bueno, entonces nuestra paciencia, enseñarlos. No, ya yo te lo expliqué. Explicarlo una y otra vez hasta que lo entiendan. Porque tienen la capacidad para entenderlo. A lo mejor no tienen la rapidez para entenderlo, pero sí lo van a entender. Entonces, adaptarnos también a ellos. Yo creo que ese es el secreto, ¿sabes? El secreto no es que el mayor se adapte porque está viviendo ahora conmigo. No, yo lo tengo conmigo porque ya él no es productivo, porque la casa en la que estaba cuesta mucho y el mantenimiento y todo, pues la vendimos y con ese dinero le pagamos su seguro y lo llevamos al médico y lo llevamos de viaje, ¿por qué no? Lo incluimos en nuestros paseos, lo incluimos en nuestros grupos, pero no podemos pensar que un mayor va a divertirse en Orlando. Para que veas a tus nietos gozando en Orlando, porque no llevamos a los nietos para que vean a su abuelo gozando en otra cosa. Es como un intercambio, es como una adaptación. Yo creo que es dejar de ser egoístas, dejar de pensar en nosotros mismos y pensar con ellos, para ellos. Yo diría que es una retribución que debemos hacerle de toda esa vida que se nos dedicaron a crecernos, ¿no? Y a ellos adaptarse a nosotros con la paciencia, tolerancia, perseverancia
y yo creo que eso a nivel estamos reflexionando desde ese punto de vista, ¿no? Desde el corazón. Yo pienso que hay que partir de eso, que son aquellos quienes nos engendraron y hay que retribuirles de una u otra forma y que sea de la mejor forma esa atención que nos dieron, y sencillamente hay que tenerlo hasta que Dios quiera, pero de una mejor, con una calidad de vida. Doctor, yo de verdad que lo felicito, yo lo admiro inclusive, porque no es fácil, no es común encontrar a un médico que se dedique detalle a detalle de todo lo que pueda presentar ese adulto mayor, darle profundidad y no generalizar, y evaluar exhaustivamente todos esos comportamientos que pudieran tener otra razón, y la solución natural es la mejor porque le damos esa longevidad de vida y de una mejor manera, ¿no? Con mucho bienestar. Y la otra conclusión, no sé si usted me lo afirma o no, el truco es el tenerlo activo en la mayor cantidad de tiempo posible para poner ese cerebro a trabajar. Activo satisfecho, no activo tienes que hacer sudoku. El sudoku, ¿por qué voy a hacer sudoku? Claro. Al señor lo que le gusta es jugar barajas y dominó. Hay que ver cuán inteligente hay que ser para calcular la piedra que tiene el otro, o en las cartas cómo hacer la jugada. Esos son pequeños detalles, ¿sabe? María Ángel, no es un truco, es una actitud, y eso que usted acaba de decir, el secreto está en el cuarto mandamiento de la ley de Dios: honrar a padre y madre. Y en cada uno de ellos debemos ver a nuestro padre o a nuestra madre. Ese es el gran secreto. Doctor, usted es miembro, sí, señor. Usted es miembro fundador de los grupos de trabajo Task Force Group en demencias y otros trastornos cognitivos y enfermedad cerebrovascular. ¿A qué se refiere este tipo de organización? Fíjese, cuando nosotros llegamos a ser directivos de la Sociedad de Neurología, ya había un retardo, por darle un nombre, de la neurología venezolana con respecto a la neurología mundial, donde todos somos neurólogos generales, pero hay un área de interés. Cuando yo estaba haciendo mi posgrado de neurología en el Hospital Militar, al Hospital Militar llegaba, y a la biblioteca del Instituto Experimental de la UCB, donde uno iba, o al IBIC, llegaban aproximadamente, entre las revistas de medicina interna, la famosa JAMA, New England Journal, Lancet, y quizás los anales de medicina interna, y de neurología llegaba Neurology, el Journal of Neurology británico, la revista portuguesa o brasileira de neuropsiquiatría, y si acaso 2 o 3 más, una que se llamaba Epilepsia, después sacaron una llamada Seizure. La neurología fue evolucionando al momento que, cuando yo estoy en Inglaterra, yo entré un día a una biblioteca del Instituto de Neurología y me encontré con la sorpresa que había 870 revistas de neurología, neurociencias, neuropsiquiatría. De 5 o 7 buscadas, y a tener 870, el shock fue fuerte. Entonces, no es de deprimirnos, vamos a buscar que haya eso. ¿Y cómo lo logramos? Si todos invertimos en el mismo número de revistas y todos compramos la misma revista, estamos dándole a la editora de la revista 200 suscripciones, que con tener 10, la otra 190 la podemos usar en 19 revistas distintas, y buscar la forma de que las que ya recibían nuestras bibliotecas fuera información general para todos. Y se logró un poquito de reticencia al principio, pero las nuevas generaciones que vinieron posteriormente se han ido adaptando y se crearon estos grupos de trabajo. Venezuela tiene hoy en día reconocimiento internacional en el área de esclerosis múltiple, en el área de Parkinson y enfermedades o movimientos involuntarios. En demencia no tuvimos mucha suerte, porque todavía, cuando se trató de hacer las cosas, hay mucho cacicazgo. Yo quiero ser yo el que aparece. A mí nunca me importó.
Yo siempre dije, ¿cómo no? Aparece. Eso no es ningún problema, pero tienes que trabajar para aparecer. No es porque yo soy el profesor de profesores, sino porque tú estás trabajando, porque tú estás ideando. En el área de vascular cerebral se lograron hacer trabajos increíbles y se modernizaron las guías de tratamiento de la Sociedad de Neurología y de los distintos posgrados, porque había que uniformizar, que todos aprendiéramos lo mismo. No que los del hospital tal aprenden lo del hospital tal es distinto y los de los otros no. Y eso se logró, y hoy en día es a pesar de las dificultades económicas y políticas, sociales, todavía hay un gran número de trabajos que se publican en Venezuela en el área de la neurología en forma, ya la gente entendió que si somos 15 en el trabajo es mejor, es más el mayor número de pacientes que si soy yo solo. Muchísimos neurólogos y neurólogas venezolanos jóvenes, 45 para abajo, posiciones de respeto en Italia, en España, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, Chile, Argentina, Perú, muchísimo. El médico venezolano es trabajador, el médico venezolano es estudioso, el médico venezolano tiene mística y tiene vocación. Ah, sí, hay algunos que lo toman a chiste, hay otros que lo toman como negocio, pero el gran porcentaje es gente maravillosa y están haciendo quedar muy en alto nuestra bandera fuera. El problema es que si algún día tuviéramos que regresar, los viejitos ya vamos a estar muy ancianos y los otros van a tener un nombre ya hecho en el país que los acogió y va a ser muy difícil que regresen. Sin embargo, esto que estamos haciendo usted y yo, que es virtual, esa es la clave de la enseñanza a futuro, y va a haber grandes escuelas internacionales donde nuestros médicos venezolanos van a estar dando cátedra y enseñando cómo se deben hacer bien las cosas. Bueno, ya usted ha comenzado con dar una cátedra de primero empatía, demostración de vocación a la medicina, demostración de abnegación, en este caso a las personas de avanzada edad. Yo reitero mi admiración. Yo quiero que sepa que este canal lo pongo a disposición de usted, lo pongo a disposición de todos estos avances, de todos estos estudios, porque la sociedad considero que está en el deber y en el derecho de conocer cuáles han sido sus descubrimientos, cuáles han sido sus avances, porque la salud es lo primero y si se prevé, muchísimo mejor. Yo creo que la salud curativa existe porque tiene que existir, obviamente, pero si prevenimos es mucho mejor. Doctor, ¿dónde podemos encontrarlo? Como yo le dije en privado, no tengo ejercicio de la medicina. Yo uso como red social Facebook como Jesús A. Dávila Pérez. Uso Instagram como @yandaper y uso, que es Jesús Antonio Dávila Pérez, y uso Twitter como @yandaper también. Esas son las redes sociales, y el que quiera hacer alguna pregunta o que yo lo pueda orientar, con mucho gusto. Yo soy de los que cree que aquí en los Estados Unidos hay médicos muy valiosos y cuando me consultan algo a mí, pues yo los refiero a esos médicos, con la buena fortuna de que puedo llamar al médico y decirle, mire, le va a llamar el señor o la señora, por favor, haga esto, esto y esto, además de todo lo que usted quiera mandar a hacer. Pero yo quisiera que y entonces se logran cosas muy buenas. No, y con estos medios también pueden hacer a la telemedicina, doctor, ¿por qué no? No solo en Estados Unidos, este canal que es mundial y obviamente muchas personas quizás quieren tener ese tú a tú, esa situación donde puedan darle esa premisa o esas directrices, porque sencillamente hay también, habemos muchos venezolanos, yo hablo de los venezolanos que a veces tenemos que ser muy empáticos, ¿no? Con el profesional de la salud. Entonces si no tenemos si el personal de salud no tiene ese carisma, lo rechazamos. Entonces, bueno, está usted aquí en el caso de nuestros
viejito, lo decimos con mucho cariño, quizás es una facilidad para aquellos familiares, porque usted sería una grandísima herramienta, no llamo herramienta porque no somos máquinas, pero sí una grandísima ayuda, doctor. Así que por eso que quise que usted dijera dónde pudiésemos encontrarlo, porque yo estoy segura que será de una gran ayuda para la sociedad en general. De esos 10 millones de venezolanos, 5 millones y medio que han salido a pie y 4 millones y medio que salimos por otras vías. Porque llegar a pie aquí o a Europa es muy difícil, ¿verdad? Y aquí hay muchísimos venezolanos en los Estados Unidos, médicos sobre todo, grandes cantidades, y en Europa lo mismo. El paciente venezolano se siente mal porque el médico europeo y el médico americano de atención primaria tienen nada más 15 minutos para ello y muy limitado, no hay interacción. El médico venezolano, me contaba un señor chileno que conocí hace unas semanas atrás, es querido en Chile, porque el médico chileno es como médico europeo. Entonces los médicos venezolanos se dan al paciente con cariño, nos tratan como iguales, no yo soy el doctor, usted es el paciente, no, yo soy el doctor yo soy el mecánico suyo, usted es el carro, pero tenemos el mismo nivel. Yo estudié de eso, yo estudié del sistema eléctrico de los carros, el neurólogo. Yo le veo su sistema eléctrico, pero yo no soy más que usted. Usted sabe mucho más que yo en otras áreas a lo mejor, o tiene unas experiencias que yo no he tenido. Entonces eso es lo que el médico venezolano tiene. No somos José Gregorio Hernández, no, admiramos la gran mayoría de nosotros al ahora santo, venerable o beato en vía de santificación, por ser un hombre bueno, por ser un hombre dedicado y por ser un hombre estudioso, porque no es que fuera mago ni brujo, era un hombre estudioso, y el médico venezolano es estudioso y le gusta darse a sus pacientes. Es más, nosotros llamamos algo que yo siempre le digo a los colegas que tenemos que corregir. Usted no es mi paciente, yo soy su médico, que es distinto. Usted no es mía, yo soy suyo. Como los padres de los hijos. Qué linda reflexión. Yo quiero decirle algo y lo confieso aquí, y lo he dicho en entrevistas que me han realizado. Si el entrevistado no es empático, doctor, sencillamente yo no puedo realizar ningún tipo de entrevista. Yo considero que nadie quiere estar enfermo y no necesitamos una persona que le recuerde que está enfermo. Pienso que la psicología previa a ese paciente es súper importante, inclusive vital, porque si usted no está consciente de lo que le pasa a esa persona emocionalmente, el tratamiento retarda mucho en que haga efecto. Así que esa empatía que usted tiene y que la gran mayoría de los médicos venezolanos tenemos, porque somos así, a nivel molecular, a nivel de cultura, es lo que ha tenido el éxito, porque han tocado esa tecla de cada uno de los pacientes para buscar el por qué, han hablado previamente. ¿Cuántas personas no han llegado con una angina de pecho y habla con el médico, se tranquiliza y todo no ha pasado nada? Porque usted mucho tiene que saber de que la emoción está directamente proporcional a esa emoción que esté pasando esa persona. Inclusive un pensamiento de Hipócrates que yo lo lancé ahorita como post, donde dice, si tú te quieres sanar, en resumen, si tú te quieres sanar, tienes que recordar qué fue lo que te hizo enfermar. Entonces, si ya eso, de Hipócrates, tenemos eso, yo creo que ya no hay más nada que tapar. Yo creo que ya el médico se tiene que abrir, europeo y no europeo, y que tiene que haber una previa información, qué es lo que le pasa a ese paciente, por qué llegó allí, con lo que sea, por qué llegó. Y he tenido la gran suerte, doctor, que todos mis entrevistas, todos mis entrevistados tienen ese corazón, tienen esa parte humana necesaria para todo paciente, necesaria. Y he sido afortunada y doy gracias a Dios por eso. Así que le doy gracias también a usted por haberme aceptado, por darnos esta cátedra de humanismo, primero que todo humanismo, y sobre todo interés por esa persona que le está pidiendo ayuda. Lo felicito, estamos en una próxima oportunidad, seguramente el año que viene llegamos con eso, vamos a dar la primicia aquí para que todo el mundo quede en suspenso y reflexionando, que el Alzheimer se puede inclusive prevenir. Así que yo lo comprometo para que lo hablemos el año que viene, Dios mediante. Les deseo una hermosa Navidad,
junto a su familia y gracias de nuevo, doctor. Igual para usted, María Ángel, y ojalá que el mensaje que estamos tratando de llevar humanice a los médicos. El ser médico conllevó en una época, soy profesional, y se deshumanizaron. Hay que humanizarlos. No es dinero, no, la vida no es dinero ni prestigio. El doctor fulano, no. Usted es el señor fulano que estudió medicina. Es mucho mejor ser señor que ser doctor. Dios la bendiga a usted por este trabajo lindo y me ha encantado conversar con usted. Qué honor para mí, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Salud, espíritu.